Recuerdo mi primer paciente que tuve, nada más terminar la carrera hace muchos años, un señor mayor al que tuve que hacer la rehabilitación domiciliaria por una supuesta tendinopatía de hombro y recuerdo cómo no podía elevar el brazo, cómo tenía chasquidos importantísimos en el hombro, dolor, y yo en ese momento no sabía cómo abordarlo, se le caía el brazo cuando lo subía y al final no estaba mejorando nada, ni en clínica ni en función, y lo que tenía delante era básicamente una rotura masiva del manguito rotador, de las que hemos comentado. Entonces aquí eh, tenemos una radiografía, que es la radiografía estándar que se realiza en el hombro. Y fijaos, hay algunas características de la radiografía que son interesantes, tanto para entender algunas patologías como hemos visto, para ver algún bonus de patología o de grupo de pacientes extra que vamos a añadir en esta parte horizontal de nuestro esquema, y también para hablar de otros problemas como son el grupo, el subgrupo, el fenotipo o los propios derrachment, ¿no? Los descentrajes glomerales que podemos o no incluirlos como un subgrupo más, pero hay que comentarlos, ¿de acuerdo? Entonces aquí fijaos, hay dos líneas principales, la, la línea de Moloney, ¿de acuerdo? Que es la más utilizada, esta de aquí, que debe tener esta forma si la cabeza humeral está centrada. Y luego la del espacio subacromial, que ya entendemos ahora que tiene menos importancia, pero sobre todo esta sí que es relevante. Y fijaos, a veces nos podemos encontrar esta línea de esta manera y encontrarnos un ascenso de la cabeza humeral hacia superior. Este ascenso con esta línea aquí rota no es fisiológico, y cuando lo encontremos en una radiografía o incluso como manera de ayudarnos a confirmar las roturas masivas del manguito, pues podemos analizar esto. Esto suele ocurrir o está presente cuando hay una incompetencia de los tendones, cuando hay una rotura masiva del manguito. Este descentraje, esta elevación, esta subluxación real demostrable de la cabeza humeral hacia superior. Esto es un verdadero descentraje articular, pero estos descentrajes articulares de la glena humeral no son corregibles ni se mantienen con maniobras de movilización articular. Esto es dependiente de esta incompetencia del manguito rotador, y es todo lo que hemos visto antes de roturas masivas del manguito. Esta migración superior puede ser en algunos pacientes algo que nos ayude a confirmar con una simple radiografía que estamos delante de una rotura masiva del manguito, o en fase avanzada se podría transformar ya en una osteoartritis glenohumeral, que es una entidad eh, más controvertida, menos frecuente, que sería un grupo también de hombro. Básicamente es esta incompetencia tendinosa, esta compresión, este desgaste. Pero básicamente lo que os quiero decir es que esta línea de Moloney nos puede ayudar a confirmar esas posibles roturas masivas del manguito que aparentemente aparecen en la exploración física. Y en el lado contrario tenemos lo opuesto. Tenemos un descentraje inferior, una caída demostrable de esta cabeza humeral. Esto en el examen físico lo podemos ver con esa separación importante entre la acromion y la glena humeral. Y esto es típico de otro perfil de hombro, que es el hombro neurológico. Hay pacientes con dolor de hombro, también catalogados de manguito rotador, pero que están en un contexto neurológico central generalmente, pero podría ser una lesión severa periférica o incluso radicular, pero lesión neurológica. O es muy típico también de los ictus, ¿no? De los accidentes cerebrovasculares, pues tenemos este dolor de hombro, que no es un dolor de hombro subacromial
estándar, sino que es un hombro neurológico por una subluxación inferior. Y lo mismo, eh, no podíamos revertir el de ascenso, tampoco podemos revertir esto. El manejo específico de estos pacientes es un manejo neurológico basado en electroestimulación y una reeducación neurológica. También va a depender de la causa, ¿eh? La causa neurológica va a determinar cuál es el pronóstico de esto y el por qué se cae la glenumeral, pero me refiero que, no es, que seguramente pueda venir, si no se explora bien, diagnosticado de dolor subacromial estándar y va a acabar fracasando todo el manejo por eso, ¿de acuerdo? En la radiografía lo podemos observar de esta manera, ¿de acuerdo? También con las líneas. En este caso, esta línea nos va a marcar exceso de espacio y nuevamente ese exceso de espacio tiene que ver, si no es traumático, que es una imagen postraumática, si no lo es, estamos delante seguramente de un hombro neurológico. Y estas radiografías, que donde se manifiestan estos descentrajes, subluxaciones reales, eh, hasta la fecha no se ha podido demostrar eh, que la glenumeral en condiciones sanas, solo sin roturas del manguito, sin lesiones neurológicas, tenga este tipo de descentrajes eh, demostrables. Pero en cambio, sabemos cómo las maniobras de movilización glenumeral pues, están indicadas en las guías de práctica clínica y tienen efectos importantes como modificadores de síntomas y y mejoras del rango. Lo que os vengo a presentar con esta excusa de la radiografía y de los otros dos perfiles que hay que conocer es eh, plantearnos este tipo, como hemos hecho en otras partes del cuerpo, plantearnos los de Rachman numeral como o otro subgrupo o algo a revisar y manejar dentro del trabajo del hombro doloroso, generalmente subacromial, pero también puede estar presente en un ambri, en una lesión, en un dolor relacionado con la parte muscular. Entonces, como hemos hecho en el resto de partes del cuerpo, también lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver eh, qué información ciertamente útil podemos sacar de los descentrajes numerales y cómo incluirlos en la valoración y en el manejo. Cuando estemos realizando la valoración funcional del paciente, vale la pena eh, revisar si podemos hacer algún tipo de movilización para mejorar el rango, disminuir los síntomas. Y de todas las que hay en el mundo de la terapia manual ortopédica, realmente me gusta la propuesta de la Escuela Francesa del Hombro, que es un derivado, una evolución de la propuesta de Raymond Soyer, del fisioterapeuta belga, ya fallecido. Y en España hemos tenido a la señora Margarita Compañ como divulgadora de esta metodología. En Francia, el señor Terry Marc, el doctor Terry Marc, es el que más ha difundido esto. Rápidamente, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar esta prueba, es el test de Yokum, pero el test de Yokum, como buen test de provocación de dolores, no es demasiado fiable. Lo que vamos a hacer es utilizar el rango articular que aparece en el test de Yokum y no el dolor. Y ese rango articular, ahora veremos un vídeo, em, puede estar disminuido en algunos pacientes y esa disminución de ese test de Yokum del rango que evalúa este ángulo toracohumeral activo máximo, ¿no? Este ángulo toracolumbar activo máximo, es muy interesante porque se correlaciona su déficit con, con escalas funcionales, con los resultados en la escala de Constant, la escala de Dash, la Quiz Dash, eh, y por lo tanto muestra que es un test, es un refresco de un test que a nivel diagnóstico diferencial no tiene utilidad para identificar fuente de síntomas, pero que de esta manera, valorando el rango, sí que nos puede marcar la posibilidad, uno, de que quizá es candidato a aplicar una técnica de movilización articular y dos, su mejora y su mantenimiento de la mejora con el programa terapéutico
se correlaciona con escalas funcionales que también podemos pasar, pero que de manera sencilla podemos tener una imagen general con simplemente esta prueba que los franceses le llaman el SC-test, el Scholl C-test, para hablar de este YOCUM donde valoramos el rango y que se correlaciona con escalas funcionales. Vamos a ver un ejemplo y cuando esté limitado este rango, aquí tenemos en los apuntes un cuadro donde vamos a apuntar las distintas causas de esta falta de rango para poderlas poder hacer una movilización específica. Pero hay que tener en cuenta que esto que estamos hablando ahora solo es útil si estamos frente a un perfil, o mejor dicho, cuando no es útil, cuando haya un hombro congelado, porque el hombro congelado va a generar restricción del rango, ya sabéis, activo y pasivo, y todo esto eh, no va a tener mucho sentido utilizarlo para luego movilizar, porque el abordaje no esperamos encontrar una resolución del rango y una mejora del rango de manera muy rápida en el hombro congelado. Esto tiene sentido cuando estamos planteándonos la posibilidad de que haya un cierto derrachment dentro de la clínica del paciente en diferentes grupos de patología y que nos vamos a plantear si aplicar una técnica de emulsión pasiva, además de ver con esto si está funcionando o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver un vídeo donde vamos a ver este test, este C-test, ese C-test positivo y cómo se modifica con con técnicas de emulsión que he elegido yo, pero que podrías elegir otras. Los templajes de la numeral. Él no tiene dolor a ningún gesto, así que solo podemos usar este signo en la vista, el yo con movimiento, sube. ¿Dolor? Molestia. ¿Molestia? ¿Dónde te molesta? ¿Aquí arriba? Prueba este. Bien, nada, ¿eh? Entonces, empezamos con el test valorando la flexión pura, rebaja. Venimos aquí, rebaja. Y aquí ya no pasa. Tenemos más o menos 90 grados, no llega. Si aquí tenemos algo que movilizar. Vamos aquí, rebaja. Aquí va justillo, vamos a ver aquí. Pasamos bien, ¿molesta? Sí. Vale. Lo dejaremos en la recámara. Empezamos, ¿sí? Vengo aquí, me coloco aquí, mano proximal, en la zona del tercio superior, y aquí hago un poco de tracción, avísame. ¿Se aguanta? Bien. Intento hacer un deslizamiento posterior, intentando notar aquí sí el desplazamiento, ¿sí? Sí. Fijaos, ¿eh? Hacia el suelo, dijo aquí, tracciono. A veces suele molestar la palpación, así que me ajusto. ¿Dolor? Un poquito. En mi mano. Aquí, ¿eh? Vale. Sí, sí. Vale. Vamos sentado otra vez. Testeamos la flexión. Vale. Me lo un poquito. Si lo más siguiente, miramos si ha habido algún cambio aquí. Sube arriba. Hola. Perfecto. ¿Hay dolor? No. Vale, perfecto. ¿Sí? Venimos aquí. Rebaja. ¿Molesta esta? Le da ahí nomás y no molesta. Dolor, ¿no? Sí. Vamos aquí. Sube para arriba. ¡Hey! Mira, ven a mí. Uryoku. Sube. ¿Arriba? Se queda igual. ¿No ves? Hostia, también. Venga, relaja. Es que estoy avisando. ¿Bien? Hostia, relaja. Dios, está bloqueadísimo. ¿Este es el lado en que se te va el cubital? Sí. Pero mira suave. Hostia. No ha forzado. Si lo fuerza sí que me va a cubitar. Sí, no es hombro congelado, ¿vale? Joder, se lo pondría. Vamos a trabajar. La mejor técnica para mí, para este, es una energía muscular. Descansa. Relaja. Venimos aquí. Venga, hasta el máximo. Empuja con tu codo para abajo. Aguanta, que suave, suave.
Aguanta aquí. Descansa, relaja. 5 o 7 segundos, subimos un poquito más. Up. Empujamos. Suave, suave. 5 o 7 segundos. Descansa. Empieza a haber tensión en el No cubital. pasa nada, aguanta aquí. Empuja. Con el codo hacia abajo, aguanta aquí, suave. Empuja, empuja. Mantén la presión. Descansa. Coge aire. Suéltalo. Ya hemos pasado la línea media. Venga, otra vez, empuja. Descansa. Relaja. Todo relajado. Venga. Ahora, una vez, chicos, una vez que pase la línea media, voy a la rotación externa. Aquí bloqueado también. Sí. Empuja con tu mano para abajo. Suave, aguanta aquí. Suele molestar un poco el paciente, no sé qué te pasa a ti. Descansa, pero no en el cubital suyo, sino en el hombro. Así que hay que aguantarse un poco, ¿vale? Aquí. Y pasamos. Vale, relajamos. Vale. Vamos aquí, arriba. Wow. Corrección. ¿Veis cómo había una limitación del rango con molestia? Una molestia que básicamente podría estar catalogada de dolor subacromial. Y cómo se reduce la molestia y se reduce sobre todo, se mejora este rango y se da negativo después este test. Fijaos, en ambos casos teníamos un SCT positivo que hemos podido normalizar en rango y también en clínica asociada a esa falta de rango después de 2 movilizaciones articulares luminales de diferente estilo. Entonces, cómo sería el protocolo de esta valoración? Fijaos aquí, realizamos la prueba de C-test y los franceses proponen 2 valoraciones a continuación. Uno es la flexión pasiva, que deberíamos pasar sin ningún problema los 110 grados de elevación pasiva, y después la abducción pasiva, que debería pasar la línea media sin dificultad, ¿sí? Fijaos, por ejemplo, este es positivo y podría venir asociado a este que no pasa los 90 grados y o, porque pueden estar ambos, a esta ABD pasiva que no supera los 90 grados. Por eso os digo que esto solo tiene sentido hacerlo en casos donde no hay hombro congelado, no hay roturas masivas del manguito, porque todo esto puede estar bloqueado y que no cambie con la movilización. Pero en casos de sano, donde estamos seguramente frente a un dolor subacromial, esto es altamente interesante porque conseguimos una mejora del rango y una mejora de los síntomas de manera sencilla, simplemente con una movilización pasiva. Entonces, puede ser nuestra herramienta evaluativa previa a la movilización articular dentro del programa multimodal de tratamiento. En lugar de hacer las técnicas que habéis visto en el vídeo propuestas por mí, podríamos utilizar cualquier otra técnica de movilización. El objetivo siempre es conseguir al final la recuperación total del rango activo de este ángulo toracomeral activo máximo, libre de rango y libre de dolor. Como os decía, hay diferentes causas de esta falta de elevación activa en esta prueba del ángulo toracolumbar. Antes hemos visto 2 técnicas de movilización para glenumeral, pero hay otras causas. Vamos a apuntar aquí las causas más frecuentes que nos pueden hacer que no tengamos este rango completo, excluyendo ya de entrada los hombros congelados, las roturas masivas del manguito, todo lo estructural importante ya descartado, sino dentro de un, por ejemplo, subgrupo de dolor subacromial. La primera causa es que necesitemos hacer cierta movilización pasiva de la glenumeral, ya sea esa ave de rotación externa que hemos visto en el segundo caso, como ese deslizamiento posterior, ese glide posterior de la glena humeral, sea cual sea la dirección de movimiento, pero estamos dentro de la glena humeral. Ese sería una diana de movilización a hacer siempre para mejorar este tipo de déficit. Si no conseguimos resolver ese C-test con la glena humeral, debemos movilizar la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular, cuando hay cierto tipo de derrachment,
de descentraje, también es capaz de bloquear, de limitar el Z-test. Por lo tanto, es importante, si no lo conseguimos con la glomerular, ir hacia la acromioclavicular. La acromi es un os, ¿vale? Sí, mira, la sube. Quedamos aquí, ahora tiramos más, ¿vale? Boca arriba. Bueno, aquí la cabeza mejor. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, fijaos si palpáis aquí la cantidad de movimiento que hay. ¿Vale? ¿Te hago daño? ¿Vale? Si lo aguanta bien es otra opción, tumbado. Pero ahora sí duele. No. Vale, bien. Vamos a ver este. Sube. Vale, bien. ¿Por qué? Porque su limitación de esto, ¿qué era? Cualquier técnica que haga la cronoclavicular que le vaya bien, le va a ganar el C-test. ¿Por qué? Porque su C-test es de esto. Si no consigues recuperar el SC-test con movilización pasiva del numeral, movilización pasiva cromioclavicular, movilización masaje partes blandas, la siguiente opción que nos queda, que esté limitando ese rango, es que estemos delante de lo que se conoce como esto que te voy a enseñar aquí, rigidez de estructuras posteriores, y que está vinculado al famoso Glenomeral Internal Rotation Deficit, el famoso GIRD, que no es un subgrupo de patología, sino que es un factor de riesgo mecánico dentro del hombro, que así podrás ver en el módulo cinesiológico. ¿Y cómo identificar que estoy delante de ello? Pues básicamente lo que se suele hacer es valorar el rango. Para diagnosticar un GIR tienes que evaluar el rango total en esta posición, tanto de rotación externa como interna, y tienes que encontrar al menos un déficit de 10 grados en la rotación interna. Por ejemplo, aquí, pues de 180, pues tenemos 160. Con esa pérdida en rotación interna, ahí tendríamos un Glenomeral Internal Rotation Deficit. Y esta pérdida de rango, ¿por qué es importante? Ahora te lo comentaré, es importante que lo que se pierda de rotación interna no se recupere de externa. Es decir, la externa sería normal, la interna es la que se ha perdido. Y por motivos de que se pierda el rango en esta rotación, los tenemos aquí. Son esas rigideces de estructuras posteriores que hemos visto en el título antes. Y esa rigidez de estructuras posteriores, para ello hay un abordaje específico muy estudiado, muy útil, de una serie de stretching. Este es el más famoso, el Sleep Stretcher. Una serie de stretching que son útiles para mejorar este rango como factor de riesgo de la glenohumeral. ¿De acuerdo? ¿Y cómo saber que estamos delante de esto? Como hemos dicho, valorando el rango de esta manera que sale aquí en el dibujo, ¿vale? Que lo podéis ver aquí. Pero esto tiene una pequeña problemática, y es que eh, cuando valoramos la rotación interna nos tenemos que asegurar que lo que perdemos de rotación interna no lo ganamos de rotación externa. Porque si eso ocurre, si he perdido 10 o 20 grados de interna, pero gano 10, 20 grados de externa respecto al otro brazo, de más lo que he perdido en un lado, lo he ganado en el otro, ahí seguramente estemos delante de una torsión humeral, que la torsión humeral intraósea es como la que pasa en el ángulo de anteversión femoral, en el fémur pasa lo mismo, y aquí se puede sospechar con esto que te digo, se pierde interna, pero lo que se ha perdido en un lado se recupera en otro. Eso es, pasa lo mismo en la cadera, y aquí nos daría sospechas de que existe una torsión humeral. Podrás ver un vídeo en la plataforma de un caso clínico que le ocurre y verás justamente esto. Si se coloca el surco intertubercular en posición neutra, bueno, en vertical, hacia arriba, si nos queda el brazo, como sale aquí, bastante vertical, nos estaría indicando que el ángulo de torsión humeral es relativamente normal, pero si teniendo el surco intertubercular bien marcado hacia arriba, hacia anterior, nos queda torcido de manera muy clara el antebrazo, nos estaría marcando esta torsión, esta inclinación de los cóndilos, esta torsión humeral. Que esto es una adaptación
probablemente de la infancia, de deportes de lanzamiento, es muy típico. Simplemente es para entender que no es reversible con rehabilitación, para entender que esta falta de rotación interna puede ser estructural y funcional, y que en el caso de esta rigidez de estructuras posteriores puede ser el responsable de esta pérdida del SCTs que no conseguimos recuperar y que no hay que insistir más. A mí especialmente me gusta valorar la extensibilidad de estructuras posteriores con la ADD horizontal, porque me quita de la ecuación las posibles torsiones humerales y me permite hacerlo manualmente, como veis aquí, especialmente como lo hace en Chad Cook en estas imágenes. Bloqueamos la escápula, aquí no la bloquean y se puede escapar. Bloqueamos la escápula y hacemos una aducción horizontal. Deberíamos pasar la línea media fácil. Si no pasamos la línea media y previamente no hemos movilizado la glenohumeral y no estamos frente a un descentraje que nos podría dar un falso positivo, seguramente estamos, aquí se puede ver también, si no pasamos la línea media, podemos estar delante de una rigidez de estructuras posteriores. Y en el caso de que haya una torsión humeral y una rigidez de estructuras posteriores, pues que se nos mezclen, podemos ver con esta posición siempre la presencia o no de rigidez de estructuras posteriores. En ese caso, ya no insistiría en mejorar el C-test con terapia manual, sino que sería el momento, si lo creemos oportuno, como factor de riesgo, trabajar esta rigidez de estructuras posteriores. Y esto nos da pie también a hablar de uno de los tres subgrupos de inestabilidades de hombro que dejamos apartado, que es el IOS, que es el Acquired Instability Over Stress Surgery, que es un grupo de inestabilidades, si lo recordáis, que dijimos que lo íbamos a meter, sacar de esas grandes inestabilidades francas, el TUBS y el AMBRI, las más claras, y las íbamos a sacar fuera porque, fijaos, es una entidad clínica que, que se puede catalogar o se cataloga de impingement subacromial, de lo relacionado con el manguito rotador, y la característica es que no es un subtipo de ese grupo, porque dentro de que pueda tener ciertas lesiones o ciertas tendinopatías, lo que nos encontramos es este glenohumeral internal rotation deficit. Fijaos aquí, este brazo, la rotación interna limitada, y la rotación externa deberíamos ver. Si la rotación externa recuperamos todo lo que hemos perdido en la interna, seguramente sería más una, una torsión humeral. Si en cambio la rotación externa está bastante normal, en cambio lo que vemos es esa pérdida de interna, seguramente estaríamos dentro, tendríamos la presencia de un GIRT con esto que comentábamos de rigidez de estructuras posteriores. Pues son adaptaciones, fijaos, ni siquiera tienen que ser patológicas, son adaptaciones tanto óseas como de partes blandas de este hombro del lanzador. Por lo tanto, no tiene por qué ser patológico, sino que este paciente, por ejemplo, este deportista, podría manifestarse en forma de una etiqueta de dolor subacromial, incluso podría tener lesiones que pudieran ser del grupo de mal respondedoras como los SLAP, podríamos tener alguna neuropatía periférica como supraescapular o axilar. Así que al final es un grupo, un subgrupo que está ahí en el filo entre adaptaciones y síntomas, y cuando son síntomas no es un dolor eh, solo subacromial, sino que puede pues, tener asociado otros daños, y pues siempre cuesta desde el modelo patoanatómico etiquetar a veces a estos grupos.